Fran, bienvenido. ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por volver a Mundo Insólito Radio y con otro tema de estos que no sé si decir que están en actualidad porque yo los llevo escuchando y hablando de ellos pues desde hace ya casi una década. Vamos a empezar, si te Ajá. parece, desde el punto de vista tuyo, que ya lo hemos tratado en Mundo Insólito Radio, el tema de hoy, pero lo vamos a tratar desde ese punto de vista tan especial, y cuando digo especial lo digo con todas las alabanzas del mundo que tienes tú, ¿no?, sobre Gracias. estos temas. Vamos a hablar del transhumanismo. Y si te parece, Fran, podemos empezar desde el principio, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? ¿Qué se define como transhumanismo? Muy bien. Bueno, pues primero que todo que el transhumanismo no es una sola cosa, es un abanico de, digamos que es un término donde muchas cosas llegan a caer ahí. Algunas de ellas no son transhumanismo, por lo tanto debemos decir que básicamente es un movimiento filosófico y cultural que promueve el mejoramiento de la fisiología humana a través del uso de los avances en ciencia y tecnología. Tan fácil como eso. Es decir, que el ser humano como tal es un concepto abierto y que como tal puede transformarse, puede mejorarse en este sentido. Cuando hablo de transhumanismo hablamos de mejoramiento, porque el poshumanismo es otra cosa, ¿ok? A través de la ciencia y la tecnología. Estamos ¿Okay? hablando, por ejemplo, Fran, perdóname que te corte, No, para nada. en una utilización, aprovechamiento de esa tecnología para el mejoramiento físico humano, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y ya depende, y no de una sola forma, porque básicamente hay cuatro, aunque hay varias corrientes dentro del mismo transhumanismo, perdón, hay varias corrientes, libertaria, democrática, por ejemplo, así es como se le llama. Digamos que hay cuatro grandes pilares que tienen que ver con la transformación de ese concepto de lo que significa ser humano. Para que los oyentes puedan, en este caso, puedan ir a verificar, puedan leer más al respecto. Por ejemplo, yo les indico que esto viene, es un término conocido como la convergencia NBIP, ¿ok? Son 4 letras. Este es un acrónimo que corresponde a nanotecnología, biotecnología y tecnología de la información, ciencias cognitivas. Son los 4 grandes pilares de la convergencia tecnológica y fueron acuñados en 1993 por un profesor de matemáticas de la Universidad de San Diego, un tecnólogo y un gran escritor de ciencia ficción llamado Vernor Vinge. Eso es uno de los digamos que de los ¿cómo se dice eso? De estos eventos dentro de la historia del transhumanismo que definitivamente tienen una bandera ahí puesta, porque a partir de ahí se replanteó todo lo que vino hacia adelante. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso. Es un movimiento filosófico y cultural, no es científico como tal, por lo menos por ahora es filosófico y cultural, será científico cuando ya se logre hacer, se está logrando, pero cuando ya sea, o digamos que esté ya de uso generalizado. Pero no va a ser un solo transhumanismo, hay varios transhumanismos y hay muchas formas de transformar el concepto que somos los seres humanos. Uh-huh. Hay una estadística que dice que 1 de cada 3 personas que nacieron en 2015 o desde el 2015 para adelante sufrirá demencia, ¿no? Esto del transhumanismo pudiéramos decir que ese tipo de demencia será curada o sanada, ¿no? Por así decirlo. Y otra cosa que se me ocurre, si podemos actuar dentro de nuestra memoria, de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, ¿podríamos estar hablando de que el ser humano en algún momento llegara a ser inmortal? Muy bien. No conocía el dato, es un dato interesante. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando específicamente de a lo mejor 2 pilares, que uno de ellos son las ciencias cognitivas y el otro es, básicamente puede ser nanotecnología. Estamos hablando de la neurotecnología, que no es una sola cosa, es producto de precisamente esa convergencia. La neurotecnología tiene que ver con básicamente las interfaces cerebro-computadora
o cerebro máquina, lo siento mucho, yo no digo ordenador porque es incorrecto decir ordenador, se dice computadora, ¿ok? Básicamente estamos hablando de eso y de que en este proceso de incidir no, o de comunicarse, vamos a decir entre comillas, con el cerebro, es decir, con todo lo que el cerebro humano puede ofrecer y cómo actúa, que todavía no lo sabemos muy bien, a pesar de que tenemos al neurobiólogo Rafael Yuste y a Darío Hill recientemente. Rafael Yuste es el ideólogo del proyecto BRAIN, BRAIN, y haciendo declaraciones junto con Darío Hill, que es el vicepresidente de IBM y es el director de la división de computación cuántica de IBM, ni más ni menos, ambos españoles, por cierto. Uh-huh. Les tenemos diciendo que en los próximos 10 años, pues usar uno de estos interfaces cerebro-máquina, cerebro-computadora sería como usar hoy en día un teléfono móvil, por ejemplo. Bien, en el caso de la demencia, todo dependerá de si nosotros podemos hacer, porque hay dos procesos en neurotecnología, llamada la lectura y la escritura. Es decir, la lectura tiene que ver con lo que hemos venido haciendo ya 60 años con el cerebro, que es leer hacia afuera, en este caso, cómo funciona el cerebro, y la escritura, que es otra cosa totalmente distinta, es incidir sobre la acción del cerebro, es decir, sobre cómo el conectoma, que se llama, sobre cómo, es decir, cómo funciona el conjunto de, y estos son datos, 100.000 millones de neuronas capaces de generar cada una de ellas 100.000 sinapsis distintas. O sea, estamos hablando de números verdaderamente astronómicos, donde no sabemos, porque no sabemos todavía minar toda esa capacidad de datos, no sabemos hacerlo. Entonces, ¿será llegar a la demencia y será curarla? Es posible porque los primeros usos que tienen estas tecnologías son médicos y son clínicos. Perdón, ¿cuál era la segunda parte de tu pregunta? Perdón. Bueno, la puedo enlazar con esta que tengo ahora preparada, que acabo de escribir mientras hablabas. Yo te decía sobre la inmortalidad, pero claro, al curar este tipo de demencias, que va a tener una de cada 3 personas desde el 2015, supuestamente, esto es una teoría, claro, evidentemente podríamos de alguna manera detener el envejecimiento, ¿no? Incluso, no sé si revertirlo, pero ¿estaríamos hablando de un ser humano inmortal? ¿Se podría llegar a ser inmortal a través de la tecnología, de esa simbiosis entre el cuerpo físico humano y la tecnología? Correcto. Eso es otra de las grandes, tendencias dentro del transhumanismo, como se llama la superlongevidad, que se llama. Hay que aclarar, sí, que esta longevidad puede ser, por ejemplo, tipo, lo que hemos visto ya, tipo cyborg, por ejemplo, ¿no? Que es esta unión del carbono y el silicio, básicamente, es decir, el exterminador con una mano que es cibernética totalmente, por ejemplo. Eso no es ciencia ficción, eso existe, lo está haciendo el doctor José Javier Domínguez en el Hospital Quirón en Ciudad Real, aquí en España, en lo que se llama el proceso de osteointegración. Desgraciadamente estas cosas deberían verse en los grandes medios de comunicación y sin embargo no lo hacen. Es un logro que se está haciendo aquí, que básicamente no es trasplantar el brazo de otra persona, es básicamente ponerle un miembro hecho de metal y además como una extensión de su sistema nervioso, es decir, sin más. Eso es una forma de transhumanismo, eso es una forma también, podría ser una forma en la cual nosotros podamos ser más longevos. Por otra parte, tienes también directamente incidir sobre los telómeros, en este caso estamos hablando ya a nivel genético. Todo esto que estoy diciendo cae dentro de la forma que se disrumpen entre sí estos 4 grandes pilares de la convergencia NBIC, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver con un poco lo que llama Aubrey de Grey, que es el que inicia todo este movimiento de la longevidad. En español se traduciría como la matusalenidad, esto de Matusalén, pero se convierte en un fenómeno. Y ha dicho Aubrey de Grey hace poco,
y además mi buen amigo, debo decir, es un amigo personal, José Luis Cordeiro, están ahora mismo manejando datos que en 2037 se alcanzará la velocidad de escape. Velocidad de escape en cuanto a que llegaremos a comprender la longevidad o la muerte, en este caso como una enfermedad que se puede curar y que por tanto podremos decidir para el año 2037 si nosotros queremos seguir adelante con nuestra vida biológica hasta morir naturalmente o detener el envejecimiento o incluso revertirlo y rejuvenecer. Esos son los datos que ellos manejan y están bastante y sólidamente basados en ciencia. Esto no es tampoco ciencia ficción. Por lo tanto, sí estamos hablando también de un transhumano diferente del que acabamos de decir, de hablar como cyborg. Ese es un transhumano diferente. Pero podríamos llegar a revertir el envejecimiento, porque estamos hablando de que llegas a una determinada edad física, y a partir de ahí podemos elegir si perpetuarnos como Matusalén en el tiempo con esa formación física. ¿Podríamos retroceder físicamente hablando? ¿Podríamos rejuvenecer a nuestro cuerpo físicamente hablando? No solamente a través de los implantes. Ellos dicen, no, los implantes sería otra cosa más para en este caso para la acción del cerebro. Sería los implantes, las interfaces cerebro-máquina. Pero a nivel genético, que es diferente, ellos dicen, y no es por nada, tenemos ahí al Salk Institute, por ejemplo, con Juan Carlos Ispizúa, también español, y tenemos aquí a la doctora Blasco también en España, precisamente investigando esta cuestión, y por el momento todo indica que es simplemente o hipotéticamente posible. No se puede eso afirmar absolutamente porque queda mucho por investigar en ese sentido. Y uno puede decir, porque hay gente que puede decir, bueno, yo no quiero morir, bueno, pero esto no solamente se trata de satisfacer egos, de que una persona no quiere morir. Si una persona no quiere morir, me parece muy bien, es también muy legítimo que una persona no quiera morir, pero eso tiene aplicaciones inmediatamente en el plano de las enfermedades raras, ¿ok? Porque estamos hablando de que en la convergencia NBIC, en este caso, tenemos nanotecnología por un lado y tenemos el conocimiento de la genética por el otro. Nosotros seríamos, y esto es una hipótesis también, seríamos capaces de corregir a nivel genético las enfermedades raras que hay muchas personas que sufren y que siguen sufriendo porque no hay cura para ellos. En eso es lo que tendríamos que estar pensando primeramente. El prefijo trans significa básicamente detrás de o al lado de. Estamos ya, como dicen o afirman algunos teóricos como Donna Haraway, ya somos poshumanos, por ejemplo. ¿Ya estamos por encima de lo que éramos antes o seguimos en esa línea? No sé si me explico. Bueno, sí, entiendo perfectamente. La cuestión es sobre el trans, en este caso, es que es un tránsito hacia, es un puente de alguna forma. A esto, si me permites, hago también la comparación entre lo que es transhumanismo, que ya hemos dicho qué significa, y posthumanismo, que no es lo mismo. Es decir, transhumanismo y posthumanismo son ambas filosofías, vamos a decir, que comparten el concepto de que el ser humano es una noción abierta, un concepto abierto, de acuerdo con la evolución, con la tecnología y con la ecología, pero el poshumanismo va mucho más allá del mejoramiento humano. El poshumanismo es directamente la deconstrucción del concepto de ser humano, es decir, donde el ser humano, a diferencia del transhumanismo, el ser humano o el poshumanismo es post-antropocéntrico, me explico, es decir, el ser humano deja de ser la especie más importante, sé que tiene, como diría un filósofo, tienen el privilegio ontológico, deja de ser la especie más importante como tal, es otra especie, pero es la única especie que puede decir yo quiero ser otra cosa, ¿vale? Es postdualista también, es decir, estamos hablando aquí en términos un poco filosóficos, pero bueno, ese postdualismo del poshumanismo significa que la existencia de uno se examina a través
de la interconexión o de la conexión con otros miembros de la comunidad, y no mediante la dualidad, o sea, estas dualidades del bien y el mal, el sí, el no, la oscuridad, la luz, y todo ese tipo de cosas que en realidad muchas veces nublan nuestro digamos que podríamos concluir muchas y mejores cosas si no estuviésemos encasillados en ese blanco y negro definitivamente. Y luego que es poshumanista. O sea, son tres características del poshumanismo. Es posthumanista, es decir, estos valores humanistas que se siguen, no, los valores de la Ilustración, ¿no? Es decir, que van a por tierra directamente. En el transhumanismo lo vemos, pero no en el poshumanismo ya no lo vemos. El transhumanismo nace básicamente como término en 1957 y el poshumanismo nace en 1973 como concepto y como término. Estaríamos hablando entonces de que el sujeto moderno, el ser humano de hoy en día, como afirman determinadas corrientes, no es sostenible por más tiempo dentro de este planeta, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Y esto lo sabemos, es un poco el equilibrio puntuado, aquello que decía, lo recuerdo, este brillante zoólogo, y me perdonáis que esa no es mi, soy tecnólogo, pero no es no vengo de la biología, yo. Voy a acordarme de cómo se llama. El equilibrio puntuado, en el que tienes que tener periodos de catástrofe, porque precisamente los periodos de catástrofe son los que impulsan los cambios en la adaptación. Esto tiene mucho que ver también con Darwin, que no, porque desgraciadamente con Darwin escucho a muchas personas allá afuera, divulgadores, vamos a decir, hablando de Darwin en términos de la supervivencia del más fuerte, y no tiene que ver con eso directamente lo que todavía puede ser válido en Darwin, en el darwinismo, vamos a decirle, sino que tiene que ver con la supervivencia y la adaptación. Tenemos que aprender a adaptarnos al hecho de que, y esto no lo dice Frank Scandell, esto lo dijo en este caso Marshall McLuhan hace más de 60 años, que las herramientas que nosotros creamos, llega un momento de tal complejidad que esas herramientas nos transforman a nosotros. ¿Ok? Es decir, son una extensión o se convierten en una extensión de nuestro sistema nervioso, de nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a llegar vamos a converger, otra vez usando esa palabra, en el punto en el que vamos a tener que decir, ok, tenemos que volver a redefinir qué significa ser humano. A mí no me gusta la palabra ser, me gusta más devenir, porque tiene mucho más que ver con la dinámica de cómo funcionan las cosas, es mucho más físico en este sentido. Vamos a tener que redefinirlo y vamos a tener que decidir qué pasos cómo vamos a seguir adelante. Entonces habrá que decidir eso, y eso no solamente es un individuo que lo puede decidir. De hecho nunca lo deciden individuos van a través de sus empresas, por ejemplo, de sus avances tecnocientíficos, y lo proponen, pero no lo obliga nunca un individuo. Esto se toma a nivel gubernamental y a nivel societal, no digo social. Societal, que es es un anglicismo, pero me gusta más porque engloba muchas más cosas. Se afirma desde determinadas élites globalistas que sobre el año 2050 el hombre habrá consumido o consumirá los recursos del equivalente a 2 planetas como la Tierra. Si nosotros hemos en aquella época esquilmado esta nuestra casa, en el caso de vivir para siempre, ¿a dónde tendríamos que ir a conseguir los recursos? O se me ocurre, así de repente, ¿podríamos estar hablando de una parada de la procreación humana? ¿Un estacionamiento del crecimiento humano? ¿O una reducción incluso? ¿O una reducción de la población mundial? También podríamos hablar. Sí, pero eso ya está, eso viene sucediendo ya unos 10 o 15 años, es decir, ahora mismo la tasa de crecimiento a nivel mundial, lo que está sucediendo es que sí, sigue subiendo, pero lo que está haciendo lo que se llama un plató, es decir, está poco a poco llegando al ser plana, es decir, a dejar de crecer. ¿Pero por qué es eso?
Esto es muy simple. Se llama desarrollo tecnocientífico o desarrollo económico, vamos a decirle. Es decir, con el desarrollo económico viene la apertura de oportunidades. Esto es bastante más pragmático que muchas de estas connotaciones que se quieren hacer de que hay alguien por ahí que quiere que dejemos de tener hijos. Quiero recordarle a esas personas con ese pensamiento propio de la apocalíptica judeocristiana, que esto ya sucedió hace 50 años con Paul Ehrlich en los años 70, cuando se dijo que para el año 1980 moriría toda la población de India y de China y que habría una hambruna a nivel mundial. Adivina lo que pasó. Nada. Y eso era bastante más grave de lo que está sucediendo ahora. Bien, para continuar con tu pregunta, porque es bastante extensa. Cuando se habla de élite, a mí no me gusta hablar de élites, porque cuando uno dice la palabra élite, inmediatamente el cerebro de la persona está diciendo que tú no eres élite, tú eres una cosa que está ahí abajo y que no vales nada. Uno no debe hablar en términos de élite, precisamente debe hablar en términos de la gobernanza, en este caso, de las personas que están gobernando, no solamente a nivel político, sino a nivel económico, que es lo más normal del mundo, que siempre ha sucedido en la historia de las civilizaciones y de las sociedades humanas. Bien, la cuestión aquí es que este crecimiento, ya no estamos creciendo como antes, estamos creciendo mucho menos. Y también otra cosa que está sucediendo, es más, ahora mismo muchos de los oyentes pueden estar escuchando esto en su teléfono móvil. El teléfono móvil representa aproximadamente unos 30 dispositivos diferentes que existían hace 25, 30 años. Tú y yo lo recordaremos. ¿Ok? Sí, sí. Es decir, ha habido una desmaterialización de la tecnología se ha ido reduciendo más y más y más y más, y eso significa que son menos los recursos que se están utilizando. Estos ciertos grupos que sí, que tienen una tendencia globalista, vamos a llamarle, hablan de eso, pero porque están haciendo política, porque todo esto es política y todo esto tiene que ver con sectores económicos de la economía verde, que no es nada malo tampoco, ¿ok? Ni es ninguna conspiración. Están ahí los sitios web que se pueden ir a verificar. O por ejemplo, la señorita Thunberg, no se puede decir su nombre, la señorita Thunberg y su madre, Malena, pues miembro precisamente, cuando le hicieron la famosa foto a la niña, era miembro precisamente de uno de estos lobbies. Y no pasa absolutamente nada. Había que vender un libro y y salió la foto. Muy bien. No pasa nada con eso. Lo que nosotros necesitamos es discriminar. Discriminar información. ¿Ok? Y porque un grupo de expertos diga que en 2050 va a suceder esto y que se van a acabar los recursos, pues hay que tomarlo con pinzas. Y con luego pinzas, lo que has dicho al principio sobre otros planetas, en ese caso, esa sería una buena oportunidad para ser transhumanos, porque es mucho más barato transformar al ser humano genéticamente para que pueda vivir en otros planetas y convertirse en otra civilización, por lo menos poshumana, sería poshumana, por supuesto, ¿ok? Es mucho más barato, es más eficiente eso que terraformar un planeta entero que tomaría siglos y siglos hacer, ¿ok? Que tomaría siglos y siglos hacer, pues ya lo tienes, si ya conoces tú cómo funciona la genética y puedes hacerlo tú, ya eso te lo puedes hacer. Le remito a los oyentes, ¿no? A dos películas, una tiene unos años, se llama Gattaca, precisamente, y el otro se llama Titán, o El Titán, que es muy reciente, y los dos tienen que ver, curiosamente los dos tienen que ver con una luna llamada Titán, que está en Saturno, en ese sentido. La primera muy buena, que la he visto yo. Sí, la primera muy buena y la segunda también es muy buena, yo la recomiendo. Pero estamos hablando, Fran, por ejemplo, ¿no? Y esto no se nos escapa a nadie, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más tecnificada, donde cada vez se necesitan menos trabajadores, por lo tanto, hay un excedente humano en este sentido, ¿no? No es muy descabellado pensar que sobramos muchos, porque ¿cómo se puede mantener a toda la población humana actual si cada vez hay menos trabajo y no se van a trabajar las máquinas
para mantener a los humanos en excedente humano, entre comillas, los de excedente, ¿eh? Y otra pregunta que se me ocurre. Si las máquinas llegan a ese potencial, esa tecnología de la que estamos hablando alcanza un nivel superior, vamos a ponernos en antecedentes de la película Terminator, ¿no? Cuando Skinner, me parece que se llamaba la máquina, toma conciencia de sí mismo y vea al ser humano como un enemigo, ¿no? ¿Podríamos llegar a esos niveles de esa película de Terminator, por ejemplo? Son dos preguntas en una. Correcto. Empiezo por el final porque es extremadamente interesante y porque yo en su momento, cuando yo participé en un foro, estás hablando un poco también de la singularidad tecnológica que Correcto. tiene que ver con el transhumanismo también. Fui muy criticado por esto que voy a decir. Resulta que es que yo soy tecnólogo y trabajo en el sector, si es que no... específicamente el sector en el que trabajo es el de la realidad aumentada industrial, que dentro de poco será metaversal. Eso es otro tema, podemos hablarlo otro día sin ningún problema. Pero bueno, la cuestión es la siguiente, y quiero que a los oyentes les quede esto muy claro. No existe la inteligencia artificial general. Es decir, eso como que se ve en Skynet en la película, no existe y además no puede existir. ¿Ok? Y las razones son tan simples que hasta la gente dice, no puede ser que esa sea la razón. Esto es muy simple, fijaos. Por ejemplo, es que de verdad nosotros creemos que el gobierno chino va a someterse al mismo motor, o digamos, el mismo, vamos a llamarlo entre comillas, para que sea fácil de comprender, al mismo conjunto de algoritmos de inteligencia artificial al que se tiene que someter Occidente. ¿En serio los chinos, creéis que los chinos se van a someter? ¿O que nosotros nos someteremos igual al sistema que tienen los Estados Unidos? Cuando aquí yo soy miembro del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial aquí en España, que tiene que ver con lo que se llama la guía y se ha trabajado aquí a nivel de la Secretaría de Estado precisamente de digitalización e inteligencia artificial. Es que no sabemos o deberíamos saber que los estándares de la inteligencia artificial en Europa, en Norteamérica y en China son radicalmente distintos y no se van a unificar. Esa es una razón. Segunda razón, desde el punto de vista de los negocios, la inteligencia artificial general, que es como se llama esto, o fuerte, no tiene ningún uso. Realmente creemos que son las 6 grandes compañías en Occidente, todas ellas estadounidenses, y las 3 grandes compañías orientales, que todas ellas son chinas, ¿no? La mafia G y BAT, así es como se les conoce. ¿Realmente creemos que todas ellas van a funcionar con una sola inteligencia artificial cuando parte de su línea de negocio precisamente es tener su propia inteligencia artificial y competir entre ellas? ¿De verdad? ¿Y cree que se van a someter a una sola inteligencia artificial? Pues es ridículo. Entonces, esto hay que tenerlo, por los oyentes, ¿no? Que lo tengan claro. No tenemos que tener ningún miedo al respecto. Lo que tenemos que tener miedo no, lo que tenemos que conocer, porque conociendo las cosas dejamos de tener miedo. En lo que tenemos que incidir es en lo que se llama el sesgo codificado, sesgo algorítmico, porque al fin y al cabo estas máquinas están funcionando con un algoritmo, es decir, una serie de instrucciones que le da un programador humano, y el programador humano transmite sus sesgos a ese código, y entonces ese código aprende con lo que ya tiene hecho. Ese código aprende a hacerlo a través de lo que se llama machine learning, aprendizaje automáticos. Si se hace de esa forma, aprende a hacerlo solo y a mejorarse. Ya sesgado. Eso es una de las cosas que hacemos en el observatorio, precisamente es trabajar en ese sentido. ¿Me repites, por favor, la primera parte o la primera pregunta en este sentido? Yo, según lo que estabas hablando, perdóname que me repita esto que estás diciendo, me ha venido a la memoria un tal Kurzweil. Habla de que en el 2045 todo quedará bajo el control de las máquinas superinteligentes, incluido, fíjate tú, los recursos materiales y energéticos. Es lo que él llama la singularidad, que tú la has mencionado así, ¿no? Correcto. Ya hay... Muy bien, sí. Dime. Perdón, estás hablando de Ray Kurzweil, ¿correcto? Sí, es que yo la pronunciación la tengo muy mala. No te preocupes, está bien.
Sí, ok. Digamos que para ponerlo en contexto, Ray Kurzweil lo que hizo hace unos 20 años fue hacer una medición, no es una especulación, ¿ok? Es una medición, es decir, él toma lo que se llama la ley de Moore, que es una curva, ¿ok? En la que se ha medido los últimos 60 y tantos años, voy a decirlo así muy escuetamente, se ha medido la capacidad que tienen los transistores para compartir o para procesar información y ha venido exponencialmente creciendo. Llega un punto que de hecho comenzaría en 2029, creo que estamos ya más bien adelantados y va a ser mucho más rápido que eso. Estamos en un punto en el que simplemente sucede esto. La ley de Moore se rompe y entonces Kurzweil propone una ley que va por encima de esta y él le llama la ley de los retornos acelerados. Esto es para que los oyentes vayan a buscarlo a internet y la ley de los retornos acelerados. Esta ley de retornos acelerados lo que indica es que el procesamiento, la generación de información por estas tecnologías va a ser tan acelerada que la percepción humana no va a poder con eso. Es decir, es demasiado rápido para nosotros. Entonces, ¿cuál sería la solución en ese sentido? Fusionarnos de alguna forma. Por ejemplo, por eso tiene que ver con el transhumanismo, fusionándonos de alguna forma a través de interfaces cerebro-máquina. Por ejemplo, para que nosotros podamos comprender la aceleración tecnológica. Luego, y lo de la singularidad es bastante extenso, podemos también hablarlo otro día y yo encantado, ¿ok? Es una especie de vórtice en el cual no sabemos qué es lo que hay detrás. El peligro sí es ese, es decir, una singularidad, como su nombre indica en matemáticas, por ejemplo, o en cosmología, incluso, una singularidad expresa la incapacidad de extrapolar datos del pasado hacia el futuro. No puedes extrapolar datos del pasado hacia el futuro porque es demasiado acelerado y no puedes, es como que una tortuga se ponga a correr contra un chita, básicamente. No vamos a llegarle. Entonces, tenemos que fusionarnos. ¿Esto va a suceder? Sí va a suceder en ese sentido, pero sabiéndolo, nosotros sabemos, es decir, se sabe el camino de cómo aminorar o cómo aprovechar todo lo que nos puede ofrecer una singularidad tecnológica, todo lo que nos puede ofrecer, ¿ok? En el sentido positivo y constructivo del término. Repito, es que toda esta cuestión, sí, siempre tendemos a pensar de esa forma apocalíptica de que se va a acabar el mundo, de que nos van a hacer esclavos a todos, y es una oportunidad, la singularidad tecnológica nos da una oportunidad absolutamente única. Ya para ir terminando, si te parece, Claro que sí. se me está ocurriendo, ¿podríamos llegar a dejar de ser, de sentir, de pensar lo que somos? No sé si me explico. Ajá. Perder esa identidad que no es palpable a nivel físico. Totalmente. Y para responderte eso, vuelvo un momento a incidir sobre la pregunta que has hecho de Skynet, porque se supone que Skynet entonces lo que hace es que se hace consciente de sí misma. Ok, nosotros no sabemos en este momento qué significa eso. Consciencia, con S. Sin S es otra cosa. Sí. Ok. No sabemos, en realidad, no está definido qué es la consciencia, como no está decidido o no está definido totalmente lo que es inteligencia, fíjate. O sea, nosotros le llamamos inteligencia artificial a esto, pero es un nombre bastante burdo para esto. Yo tengo mi propio nombre, otro día lo hablamos. Pero, es decir, lo que estamos diciendo es que y además una cosa son sentimientos y otra cosa son emociones. O sea, las emociones, los sentimientos son los resultados de las emociones, ¿no? ¿Correcto? Pero sí. Las emociones, al fin y al cabo, y esto a lo mejor puede costarle a algunas personas, no le gusta lo que voy a decir, pero en realidad las emociones son algoritmos bioquímicos, responden a la segregación de ciertas, por ejemplo, de ciertas hormonas, ¿ok? Que se puede medir y se puede replicar. ¿Significa con eso de que una máquina vaya a ser, entre comillas, consciente? No.
lo que significa es que puede entendernos, como ya nos entiende, por ejemplo, Sofía, la robot esta que tiene además nacionalidad saudí. Es la primera robot que tiene nacionalidad como un ser humano y el gobierno de Arabia Saudita le dio una nacionalidad. Okay, es como Nadia, por ejemplo, que es un bot neozelandés, además, con el que puedes hablar como si estuvieras hablando con un psicólogo, y además a través de la cámara puedes reconocer muchos patrones, puede leer tu expresión facial y saber más o menos qué estás pensando y puede entonces aconsejarte. Lo están utilizando ya. ¿Es eso malo? Bueno, y si resulta que hay gente que quiere usarlo y siente que debe usarlo porque no confía en una mano humana, vamos a decirles que no a estas personas. No es justo decirles que no. ¿Nos van a reemplazar? No. ¿Se va a transformar el mundo del trabajo? Sí, tiene que transformarse como ya se transformó hace 200 años o 250 años con la primera revolución industrial, y con la segunda revolución industrial, y con la tercera revolución industrial, y con la cuarta que todavía está medio empezando, y que hay por ahí unos cuantos personas que dicen que son especialistas en Industria 4.0, y cuando me dicen a mí, Frank, ¿qué es la Industria 4.0? Mi respuesta es, ¿cuál fue la segunda? Esa es mi respuesta. Sí. Exactamente. Esa es mi respuesta, exactamente. Fran, para todos aquellos que quieran saber más sobre lo que tú haces, expones, piensas y dices, tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo un programa de radio también que es una temática totalmente distinta, se llama La Revolución Espectral. En mi canal personal de YouTube yo no monetizo nada de eso, lo pongo ahí y lo comparto sin más, no monetizo nada de eso, ¿okay? Pero está ahí, me buscáis como Frank Escandel o La Revolución Espectral, o también como La Revolución Espectral, tengo un blog en el periódico La Opinión donde también comparto ahí, pues también de forma gratuita, lógicamente, pues artículos varios sobre sociodigitalidad y impacto tecnológico, etcétera. Pues yo sé que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo estoy convencido de que estaríamos hablando, pues mínimo un par de horas tú y yo, seguramente sobre estos temas, porque cada vez se va englosando las preguntas sobre lo que vas hablando. Pero bueno, el tiempo es el que tenemos, como siempre, ya sabes, esto es radio. Y muy agradecido por haber venido otra vez a Mundo Insólito Radio, y te espero pronto que vuelvas a traernos otros temas tan interesantes, cuando menos como el de hoy. Un fuerte abrazo, Fran. Ok, muy bien. Yo encantado y gracias, y un saludo a los oyentes de Mundo Insólito.